bueno, eso está narrado de alguna forma, de una forma directa, digamos, en el primero de mis libros, que se llama Una vida de revelaciones. De lo que puedo contar liminarmente en esa historia, para no develar todo el misterio. Obviamente el personaje Ignacio Rivas, el protagonista, es un ángel encarnado y también tiene contactos con otros ángeles encarnados, que son partes de los personajes. Algunos personajes son reales, otros son ficticios. Algunas de estas respuestas de cuáles eran ficticios y cuáles eran reales yo lo di en los anteriores videos que hice con Eva, como el caso del personaje Susana, como el personaje de Noelia, como el personaje Carlos. Fundamentalmente la misión primordial es ayudar al despertar de conciencia de la humanidad. Yo en las conclusiones finales doy una definición de que en realidad el concepto de ángel es que son mensajeros de Dios, que actúan de nexo entre la humanidad y entidades superiores, entidades espirituales que también tienen una función específica dentro de la Tierra. Particularmente cada uno ha tenido un despertar dispar, ha tenido sus propias experiencias humanas, porque en realidad eso tiene que dar mensajes a la humanidad, pero para entender la situación en la que se encuentran y lo que ellos tienen para decir, obviamente tienen que, a través de su experimentación, han tenido que vivir sus experiencias humanas, inclusive antes de que les sea revelado su identidad angelical. Así que sí, que hay ángeles encarnados y han existido esos ángeles encarnados. De hecho, Jesús era un ángel encarnado. Cada uno viene con una misión específica que se le va revelando o le es revelada, como le pasó a Ignacio Rivas, y como le ha pasado a Susana, como le ha pasado a Noelia, como seguramente le pasó al personaje Carlos y a otros tantos. Pero sí, esa es la respuesta afirmativa. Bueno, en uno de tus libros, más precisamente en Una vida de revelaciones, relatás los problemas que tiene uno de los personajes con los juegos de azar, sí. Es decir, es ludópata. Suponiendo que tengamos a alguien cercano a nosotros, un familiar o un amigo con este u otro vicio, como puede ser el alcoholismo o la drogadicción, ¿cómo podemos ayudarlos a salir de este círculo vicioso? ¿Debemos interferir o no? Siempre, como habitualmente digo, cuando se presentan este tipo de situaciones, hay una pregunta que corresponde a la persona enferma, porque no deja de ser una enfermedad, es una enfermedad, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista energético y desde el punto de vista espiritual. Y también para el entorno, que en realidad el entorno en principio es un observador, pero sí, la verdad no hay una respuesta concreta de la forma que podemos ayudarlo. Obviamente que hay que recurrir a la ciencia actual, a la medicina actual, a los tratamientos actuales, tanto alcohólicos anónimos, jugadores anónimos, ese tipo de cosas. Pero después, en la medida que uno despierta en conciencia, uno tiene que darle herramientas espirituales, herramientas mucho más elevadas, herramientas que están dentro de cada uno para poder ayudarlos. Hay un dicho popular que se aplica en cualquier tipo de situaciones, que uno debe ayudar en la medida que un hermano esté dispuesto a ser ayudado, pero uno en la medida en que no sufra ningún tipo de contaminación energética, que aunque sea inevitable, en la medida que uno lo pueda soportar y lo pueda sobrellevar, uno debería ayudarlo. No hay una herramienta específica. A medida que nosotros despertamos en conciencia,
negativas en emociones insanas. Y lo que nosotros, los que estamos en el camino espiritual y hemos despertado en conciencia, lo que tenemos que ayudar a que esa persona sane sus emociones, a que esa persona tome conciencia que hay emociones negativas, que pueden pasar por el rencor, que puede pasar por la tristeza, que puede pasar por el odio, y ayudarlos a transmutar esas energías negativas que en realidad el alcoholismo, el juego compulsivo son la consecuencia de esas enfermedades nocivas, es una exteriorización de esas enfermedades energéticas, enfermedades espirituales. Esa es un poco la respuesta. Sobre el libro de revelaciones, ¿lo que escribiste fueron revelaciones de Dios y las plasmaste en el libro, o cómo se te fue dando el conocimiento y la sabiduría? No sé si la pregunta es de mensaje de Dios o una vida de revelaciones. Me parece que no está vinculado a una vida de relaciones, sino a los mensajes de Dios. El libro Mensajes de Dios tiene una parte introductiva que es una continuidad de una vida de relaciones, es decir, al personaje Ignacio Rivas le siguen sucediendo cosas, le siguen llegando revelaciones. Él ya en su primer libro le había sido revelado que una de sus misiones era que había venido a escribir obras para ayudar al despertar de conciencia de la humanidad. Pero ya puntualmente en el segundo libro, todo lo que es la primera parte está vinculada a mencionar de alguna forma directa o indirecta, eso quedará cada uno como lo quiere interpretar, cuál es su fuente de inspiración. Aparte de ser un ángel, si hay alguien que actúa a través de él, y si hay un componente de su campo energético que tenga una integración de una entidad espiritual superior. Obviamente si yo lo revelo acá estaría contando un poquito parte de la historia del libro, pero obviamente sí lo que puedo decir es que Jesús tiene una importancia vital en mi vida en particular y también en la vida de Ignacio Rivas. Siempre reitero lo mismo, que Ignacio Rivas es un personaje y también ha sido el seudónimo que yo utilicé tanto en mi primer y segundo libro. Y hay puntos en común entre Ignacio Rivas y Julián. Hay puntos en común. Hay algunos que son ineludibles, que yo no puedo decir esto le pasó a Ignacio Rivas y no me pasó a mí, como cuento en el primer libro, el caso del accidente que yo tuve a los 6 años con muertos, heridos graves y todo, y que a mí no me pasó absolutamente nada, que eso obviamente también me pasó a mí, que es un hecho conocido por mi entorno humano y de vida de relación, pero hay otros que no. Como, por ejemplo, la cantidad de hermanos, yo no tuve, Julián no tuvo la cantidad de hermanos que tuvo Ignacio Rivas. Pero hay otros en particular que tienen que ver con revelaciones que se le hicieron al personaje, que muchas le han sido reveladas a Julián, que me han sido reveladas a mí en forma directa, y otras quedarán en la interpretación de cada uno de los lectores. Esta es la segunda oportunidad que tengo de hablar así en público. También he tenido contacto personal con lectores y es una pregunta que me hacen particularmente. No es momento de revelar qué es a ciencia cierta certero y puntual de lo que le pasó a Ignacio Rivas y lo que me pasó a mí. Esa es toda la respuesta que tengo para dar. Ok. Esta persona pregunta: Julián, tú eres un ser de luz enviado por el universo, Abba, Dios o como quieras llamarlo, para sacarnos de la ignorancia en que estamos inmersos mientras vivimos en el cuerpo material. Sí, la respuesta es sí, pero a ver, hay que entender un poco la explicación. Voy a tratar de hacerlo lo más resumida posible. El
planeta Tierra es un planeta energéticamente contaminado. Yo no voy a explicar, hay infinidad de bibliografía que inclusive que si bien resuena en mí, uno puede tener coincidencias o no, inclusive libros que yo sé que vienen o provienen de una fuente de inspiración elevada, no coinciden entre ellos. No importa si el planeta ya estaba contaminado a su origen o era un planeta iluminado y fue contaminado por los llamados rezagados que vinieron o fueron alojados y contaminaron energéticamente el planeta. Pero la realidad es que el planeta Tierra hubo una decisión universal, por así llamarlo, elevada, de que se ha sanado y que puede hacer aparte de la sanación energética, que puede ir a otro estado de dimensión. Y para eso sí fueron enviados en todos los tiempos seres provenientes de otros estados de dimensión. No solamente en esta última parte, sí lo que a partir del año, en lo que es la última parte yo diría del año 1950 en adelante, ha habido una actividad mayor de llegada de seres de luz. En realidad siempre ha existido, lo que pasa es que ahora sí lo que hay es una conjunción o una comunidad más amplia de seres de luz. O sea, toda esa actividad energética que nosotros vemos de todo este movimiento cósmico también se ve plasmado en continuar con la rueda de reencarnaciones de esos seres de luz. Y esos seres de luz obviamente han venido en mayor cantidad, por llamarlo de alguna manera. Antes era más espaciado y ahora es digamos, mucho más concreto y más específico en cuanto a los tiempos, en cuanto a este tiempo. Yo soy uno de esos, pero eso no me hace ni mejor ni peor que otras personas. Yo he venido acá como, digamos, estoy en un cuerpo humano, tengo mis experiencias humanas que han sido necesarias, digamos, para un crecimiento dentro de mi rueda de reencarnaciones, pero han sido necesarias obviamente para transmitir todos los mensajes que yo tengo para transmitir. Yo como puedo hablar de emociones negativas si no las he experimentado, como no puedo, yo para entender a la humanidad he tenido que pasar por esas experiencias, y eso ha venido de otras experiencias humanas por las cuales he tenido que pasar por otras experiencias. A diferencia de otros seres, yo he venido libre de karmas, y la ley del karma, la ley de causa y efecto, funciona como por decirlo de alguna manera, como para cualquier hijo de vecino de los karmas que yo genero en cada una de mis encarnaciones. Para entender esa ley, porque en realidad yo, al venir de otra realidad, he perdido esa fluidez, ese contacto que, si bien todos tenemos con la fuente universal, con el principio único, con la fuente de creación, con Dios, con el creador, con la mente universal, cuando todos llegamos al planeta Tierra, esa conexión se mantiene, pero está distorsionada. Entonces es necesario que yo haya vivido mis experiencias humanas en las mismas condiciones que la humanidad, en esta y en otras encarnaciones. Perfecto. ¿Te parece si continuamos en unos minutos con más preguntas? Me parece bien. Me parece cosa para pagar. Estoy tiqueando, pero no.